Daniel Kinga, Mateo Freire, Pablo Prado y mi persona nos ha tocado el tema de la corrosión. El término corrosión es utilizado en el deterioro de los metales causado por una reacción electroquímica. La corrosión se puede observar en nuestra vida diaria, en el hierro oxidado, en la plata empañada, en la platina verde que se sitúa en el cobre y en el lantón. La corrosión afecta muy gravemente a los puentes, barcos, edificios y vehículos de la sociedad. También afecta la corrosión a la economía de un país. Un ejemplo de esto sería Estados Unidos, ya que el costo de la corrosión está estimado en los $1.000 millones al año. En este capítulo vamos a dar a conocer cómo las reacciones se dan en la corrosión y métodos para poder evitarla. Un ejemplo típico de corrosión es la formación de herrumbre o oxidación del hierro. Para que este metal se oxide es necesario el contacto de oxígeno y agua. Aunque las reacciones implicadas son muy complejas, todavía no se conocen a su totalidad y se cree que este proceso de oxidación es el siguiente. Es una semireacción de ánodo y una semireacción de cátodo, que forman una reacción global. Dentro de la corrosión tenemos varios ejemplos. Dentro de ellos vamos a hablar acerca del hierro. Como aquí podemos observar, tenemos hierro que no estaba bajo la intemperie y hierro que estuvo bajo la intemperie, a condiciones de lluvia y de sol, lo cual hace que se oxide. Dentro de aquí podemos ver cómo se ha corroído. Podemos ver que sale una pintura media rojiza. Vamos a hablar acerca del esquema. Tenemos el siguiente esquema, en el cual tenemos factores que deterioran el agua y el aire, y también el oxígeno molecular. Y aquí tenemos un clavo que viene a representar nuestro hierro. Dentro de esto tenemos que el hierro, como es un metal de valencia variable, con 2 y con 3, afecta con el oxígeno molecular, el cual genera herrumbre. ¿Qué es el herrumbre? Es una capa de color rojiza que se forma en la superficie del hierro, provocado por el agua, en este caso de la lluvia. Dentro de esto tenemos el ánodo y el cátodo. Dentro del ánodo tenemos la siguiente reacción: hierro sólido, que forma hierro con valencia 2 en estado acuoso, que nos da más 2 electrones. Y el otro tenemos que hierro con valencia de 2 en estado acuoso nos da hierro con valencia 3 más en estado acuoso, más 1 electrón. Y dentro del cátodo tenemos el oxígeno molecular en estado gaseoso más el hidrógeno en estado acuoso, que nos da 4 electrones para formar 2 moléculas de agua en estado líquido. Los iones de hierro 2 con estado de valencia 2, que se forman en el ánodo de oxidación, posteriormente, gracias al oxígeno que tenemos aquí, nos crea la siguiente ecuación, el cual es el hierro con valencia de 2 más en estado acuoso, más el oxígeno molecular en estado gaseoso, más la siguiente fórmula, que nos da 2 moléculas de óxido ferroso, más 8 moléculas de hidrógeno en estado gaseoso. El circuito eléctrico se completa por la migración de electrones y iones. Esto explica por qué la oxidación es tan rápido en agua salada. Un ejemplo de ello tenemos cuando ponemos un clavo en agua sin sal, o sea mineralizada, no se oxida tan rápido como es el agua salada. En el clima frío, las sales como el cloruro de sodio y el cloruro de calcio forman aparecidas en las carreteras para derretir el hielo y la nieve, es causante de la oxidación de automóviles.
La corrosión metálica no se limita al hierro. El aluminio sirve para fabricar muchas cosas útiles, como un ejemplo tenemos los aviones y las latas de bebidas, pero tienen mayor tendencia a oxidarse que el hierro. ¿Por qué utilizamos esto y no el hierro? Que sería un factor muy dañino contra el uso. Lo hecho se esperaría ver que los aviones se corroyeran lentamente durante las tormentas, al igual que las bebidas hechas con aluminio en sus envases. No obstante, esto no sucede porque la misma capa de oxidación de aluminio insoluble, Al2O3, que se forma en la superficie del metal expuesto al aire, protege al aluminio que está por debajo. Por el contrario, la herrumbre que se forma en la superficie del hierro es demasiado porosa para proteger el metal. Nos explicaron cómo son los tipos, la corrosión y cuáles son las reacciones que existen entre ellas. Yo les voy a definir los tipos de corrosión o corrosión electroquímica también, ya que se producen efectos entre el ánodo y el cátodo. Tenemos bastantes tipos de corrosión. Entre estas tenemos la corrosión por deterioro uniforme, la corrosión de esfuerzo, la corrosión galvánica, la corrosión erosiva, la corrosión por picadura, la corrosión por grieta, la corrosión interangular, la corrosión bajo tensión, la corrosión seca y la corrosión por desgaste. Pero las que en mi caso, para no explicar tanto el tema, me han parecido más usuales e importantes han sido la corrosión por deterioro uniforme, la corrosión galvánica, la corrosión erosiva y la corrosión seca, que también la corrosión seca se le conoce corrosión por altas temperaturas. Ahora, ¿qué es la corrosión por deterioro uniforme? Es lo que vemos en la mayoría de sitios y es la que más afecta. Como en este caso, aquí vemos una corrosión general, ya que todo el metal está corroído desde la parte de afuera. Esto se produce en todos los metales, pero en su mayor caso se produce en el acero. La corrosión erosiva es así como lo dices, es por medio del aire también y los gases que se encuentran en él. Esta se ve más en los sitios abiertos y los metales que están expuestos a ciertos tipos climáticos, ya sea humedad, calor, temperaturas, los tipos de tensiones que tengan y también dependiendo de cuánta fluidez líquida exista entre él. La corrosión seca o de alta temperatura, esta es importante en la construcción de motores, de bombas caloríficas, entre otro tipo en el que vemos mayormente lo que podemos encontrar altas temperaturas. Esta lo que produce es al calentar los metales, generalmente se generan vapores internos, ya sea en un sistema aislado o no. El aire de por sí ya se calienta y sabemos que el oxígeno es lo que también genera la oxidación. A unas altas temperaturas tiene reacciones con los metales generalmente. Y como vimos también, por eso es que en los motores se encuentran los galvanizados y las protecciones catódicas para que estos no se deterioren de rápida manera, como lo habrán hecho en el pasado. La corrosión por cavitación. Esta es causada por la formación e implosión de burbujas de aire dentro del agua o del líquido, o también conocidas como cavidades llenas de aire o de vapor, en un líquido que se encuentra cerca de una superficie metálica. Es decir, como por ejemplo lo que nosotros vemos en los barcos que se encuentran abajo del agua. Esos son metales internos en el agua. Estas generalmente ocurren en la superficie de un metal, donde un líquido fluye a una gran velocidad y existen cambios diferentes en la presión que tenemos, como en los casos de los propulsores de barco o de las bombas de presión, donde nosotros vemos que existe un cambio brusco en la fuerza y en la presión que ejerce esa turbina en el agua y generan burbujas internas. Entonces esto lo que produce es que en esos espacios de aire el agua vuelve otra vez a chocar y genera mayor desgaste en lo que ya teníamos corroído o acelera el proceso de corrosión
ya sea que haya sido por un deterioro uniforme, una corrosión erosiva, una corrosión seca, entre otros tipos. Lo que es la corrosión cavitativa o de cavitación es esto, por la presión que ejerce el agua y la fuerza que tiene el metal al moverse. Voy a hablar sobre un tipo de corrosión denominada la corrosión por grieta. Bueno, la corrosión por grieta se lleva a cabo en hendiduras y en procesos de rajado del acero. Bueno, lo que les voy a explicar es básicamente en el esquema de un clavo, como estaba mencionando mi compañero. El esquema por grieta vendría a ser de la siguiente manera. Tiene unas pequeñas hendiduras en el orden de micras de la hendidura, por lo cual entra entra humedad a esa hendidura, lo cual provoca que se corroa. Esto se da más en asuntos de ingeniería, como en la utilización del acero inoxidable o de los pernos o tornillos, y rodamientos también, los cuales tienen este tipo de corrosión. Y lo cual les voy a explicar a continuación es la prevención de la corrosión. La corrosión se puede minimizar o evitar si se blinda la superficie contra la superficie metálica contra la humedad o contra el oxígeno, debido a que estos factores son los que afectan y a su misma vez ayudan a la corrosión. Una mano de pintura es eficaz durante algún tiempo, pero esto se vendría a formar una capa rojiza denominada orín, la cual es como un óxido que se forma en la superficie de la pintura. Metales como el cromo, el zinc y el estaño proporcionan una capa más duradera en el hierro. Esto se le conoce como el proceso de galvanizado. En la fabricación de vehículos, en los metales más específicos del acero, se les conoce como el galvanizado, que consiste en bañar la superficie del acero con el metal denominado zinc o el estaño, que esto vendría a ser básicamente como un cromado del hierro. Esto también se lleva a cabo en las construcciones de vehículos o motores, ya que si se oxidarían no daría un buen rendimiento. Mientras esté el contacto, el zinc y el estaño protege el hierro contra la corrosión. Esto actúa en las semireacciones de galvanizado, lo cual el hierro más los dos electrones se vuelve un hierro sólido, y lo mismo pasa con el zinc. Toda oxidación insípida del hierro se invertiría por el contacto con el zinc, ya que este le ayuda a no oxidarse. Aun cuando la capa de zinc se raye, también hay una prevención de lo que les estábamos hablando. También tenemos otra protección denominada la protección catódica, la cual consiste en bañar el mismo elemento, el acero o cualquier otro tipo de metal, con dos metales que sean protectores. Ya pueden ser el estaño, el zinc, que vendrían a ser los que serían básicamente el cromado. Un ejemplo de esto sería las tuberías subterráneas, que se puede proteger con alambre galvanizado o un alambre aislado con una estaca de magnesio, que trabaja como ánodo de sacrificio y se oxida en vez del hierro. El arreglo es una celda galvánica donde el magnesio se oxida con facilidad en función del ánodo, y la tubería vendría a ser el cátodo. Como podemos observar aquí en estas dos semireacciones, de la reacción del ánodo y de la reacción del cátodo, y la tierra vendría a ser básicamente el electrolito. Las reacciones de la celda, como ya les dije, son las del ánodo y la del cátodo.
Para las estructuras grandes, ya sean oleoductos, tuberías, puentes y edificios, se utiliza esta protección denominada la protección catódica. Un ejercicio. Determinar el potencial que mediría el voltímetro de la figura. Para este primer literal existe una tabla ya tabulada. Vamos a escribir las semireacciones de nuestra pila. Ya, serían estas dos semireacciones. Como aquí nos da el resultado del voltaje que nos da, lo único que tenemos que hacer es sumar. El voltaje que daría el voltímetro sin añadir nada, con la concentración de 1 molar de cada uno, sería de 0.34. Para nuestro segundo literal, que dice determinar el potencial que mediría el voltímetro de la figura si la disolución de la izquierda se le hubiese puesto 1 gramo de cobre disuelto en 100 gramos de agua. Y nos da el dato de la masa atómica del cobre, que es 63.54. A continuación debemos calcular la concentración molar. Como sabemos que tenemos 1 gramo de Cu, conocemos el peso molecular. Esto equivale a 1 mol. Tres. Entonces procedemos a calcular los moles de cobre que tenemos en la disolución. Esto nos da 0.16. Como conocemos la densidad del agua, que es 1 gramos sobre milímetro, es igual sobre el volumen. El volumen es igual a 1 litro. Entonces hacemos la molaridad es igual a 0,016 moles de cobre sobre 1 litro de agua. Esto nos da igual a 0,016. Con la ayuda de la ecuación de Nernst vamos a calcular el voltaje que genera nuestra pila. La ecuación es E es igual al voltaje inicial más sobre el número de moles por el logaritmo de nuestra concentración. Entonces, E es igual a 0,34 más 0,0592 sobre 2 moléculas por el logaritmo de 0,016. El
voltaje que genera nuestra pila es de 0,286. Bueno, tenemos otro ejemplo, el cual nos dice: un depósito de acero de construcción muestra una pérdida por corrosión según la siguiente tabla. Pérdida de peso y el tiempo en días. Tomando en cuenta la densidad del hierro de 7.87 gramos sobre centímetro cúbico, calcular la profundidad de corrosión al cabo de 8 semanas. Bueno, para iniciar a resolver el ejercicio, tenemos que la densidad del hierro es igual a 7.87 gramos sobre centímetro cúbico. También tenemos el otro dato que nos da el tiempo es igual a 8 semanas. Como podemos observar, en la tabla nos muestra el tiempo pero en días. Transformamos las 8 semanas, la cual nos da 56 días. De aquí podemos hacer una relación tiempo con la pérdida de peso, que serían 7 días tengo una pérdida de 56. Y en 56 días una pérdida de ¿cuánto? La cual, haciendo esta regla de 3, nos sale que ha perdido 448 gramos. Y aquí ocupamos la fórmula del espesor para obtener el volumen. Tenemos que podemos despejar de la fórmula de densidad para hallar el volumen, lo cual nos da el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Y aquí realizamos volumen es igual, como tenemos nuestra masa 448 gramos y tenemos una densidad de 7.87 gramos por centímetro cúbico. Resolviendo esto, tenemos que nos da 56.9 centímetros cúbicos. Como nos dice calcular la profundidad de corrosión, utilizamos la siguiente fórmula. El espesor es igual al volumen sobre la superficie. Y aquí tenemos el espesor. Tenemos nuestro volumen que es 56.9 sobre una superficie de 1.7 por 10 a la 4 centímetros cuadrados. Entonces el espesor será equivalente, resolviendo esto, a 3.35 centímetros. Y esta sería nuestra respuesta.